Y bueno, esta masterclass, para contextualizarlos un poco, está pensada para ustedes que son estudiantes del programa de psicología. La verdad es una oportunidad para fortalecer esa mirada investigativa y conectar obviamente con la práctica y descubrir esas formas de comprender algo que es tan complejo como lo es el ser humano. Entonces, les voy a presentar la agenda del día de hoy. Vamos a tener la bienvenida a este proceso. También vamos a dar la presentación especial de nuestro invitado internacional. También desarrollaremos algunos temas como lo es los principales paradigmas, los enfoques metodológicos, también las técnicas de investigación, y también vamos a hacer un análisis participativo, un cierre y una reflexión final. Entonces, para dar inicio a este proceso, pues voy a presentarme. Mi nombre es Erika Núñez, soy directora de cursos de procesos cognitivos, técnicas e instrumentos de investigación en ciencias sociales y paradigmas de investigación en psicología. Y pues hoy nos acompaña un invitado de lujo, que es nuestro doctor Juan Agilberto Quijano Pacheco. Él es un referente de la investigación en psicología en América Latina, cuya trayectoria es esa inspiración pura para todos nosotros como psicólogos, porque él es egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima, Perú. Es doctor en psicología y en gestión universitaria y magíster en educación con mención en psicología educativa. Él ha sido director y decano en importantes universidades como la Universidad César Vallejo y la Universidad Señor Cipán. Actualmente lidera procesos de formación como director de educación continua y de director de Escuela de Psicología también de la Universidad César Vallejo. Y bueno, él hoy viene a compartirnos una visión más profunda sobre esos paradigmas, enfoques y técnicas de investigación psicológica contemporánea y cómo estas herramientas nos pueden ayudar a comprender lo humano, como lo decía al inicio. Entonces, un fuerte aplauso virtual para el doctor Juan y bueno, doctor, el micrófono es todo tuyo Ok, el bien, día de hoy. muchas gracias, Erika. Agradecer a la universidad, a la UNAP por esta invitación y la oportunidad de poder compartir algunas reflexiones que tengo de manera personal a partir un poco del análisis teórico que realizo y otra a partir de la praxis en la cual me encuentro. Si me permiten compartir, Erika. Claro que sí, ya te doy el permiso. Ay, qué pena, profe. Ya te doy el permiso. Listo, mi profe, ya te convertí como moderador. Excelente. Gracias. No, un momentito. No. Quiero compartir un PPT, ¿no me permite? Vale, listo, profe. Sí, yo lo comparto, no hay problema. Ah, te lo paso a ti. Sí, 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 no te deja a ti, me lo puedes pasar y yo lo puedo compartir. Ah, Como te quede bacán, no hay más problema. fácil. Listo, no hay problema. Entonces te lo voy a pasar ya. Un ratito al WhatsApp igual. Listo, te lo pasé, Erika, ¿ya? Listo. Ya me lo descargo y ya. Les voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si ven ya la pantalla? Ok. Hay que poner la pantalla completa, por favor.
Claro que sí. Listo. Bien, como ya lo ha comentado Erika, la invitación es hablar respecto a algunos aspectos que tienen que ver con los paradigmas de investigación en psicología, pero yo quería darle un sentido de repente epistémico y nociológico. La psicología definitivamente no es una ciencia, ¿qué le digo? Pues uniforme, en el sentido de que existe un solo fundamento al respecto. Existen fundamentos. Y al día de hoy, en psicología no existe un acuerdo respecto a cuál es la epistemología de la psicología. Existen epistemologías, ¿ya? La primera parte de esta ponencia va a centrarse sobre ello, no voy a enfatizar mucho. Sé que son estudiantes de pregrado, así que vamos a hacer lo más didácticamente posible, ¿ya? Bien. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos un trabajo de investigación científica o realizamos cualquier trabajo de intervención, debe haber una coherencia, se llama teórico-metodológica, ¿ya? ¿Respecto a qué? Al marco teórico, al marco conceptual o la definición de o las variables de investigación y los instrumentos que utilizo. ¿Qué quiero decir con esto? De que si yo voy a adoptar una postura cognitivo-conductual, debo definir la variable desde el punto de vista cognitivo-conductual. Por tanto, los instrumentos también deben ser de carácter cognitivo-conductual. Si voy a adoptar yo una postura de carácter dinámico, psicoanalítico, yo debo definir las variables también desde el punto de vista dinámico, psicodinámico o psicoanalítico. Por tanto, mis pruebas tienen que tener esas características. Y en psicología, estos dos paradigmas como que se pueden diferenciar y que nos permiten tener posturas distintas respecto a lo que es la investigación. Y no solo respecto a la investigación, sino también respecto a la concepción de lo que son los procesos cognitivos y también a la concepción respecto a la intervención psicológica propiamente dicha. Por tanto, cuando hubo un trabajo de investigación, yo tengo que ser coherente respecto al marco teórico, la definición de las variables y los instrumentos que tengo que utilizar. La siguiente, por favor. Por tanto, esto nos lleva a hablar de lo que es el aspecto nociológico. O sea, ¿cómo se define el objeto de la psicología? Y miren lo que le vamos a mostrar. La siguiente, el presidente de la... Ok. Ahí nomás, miren, la cantidad de posturas psicológicas, más que escuelas, en los principios empezamos en psicología con posturas de diferentes autores. Tenemos aún en el año 1879 que funda el primer laboratorio de psicología experimental, pero para él la psicología que estudiaba, la experiencia consciente, por tanto su metodología era fundamentalmente introspectiva. ¿Qué quiere decir eso? Tenía que preguntar al sujeto cómo se sentía, qué pensaba y a partir de ello hacer algunos experimentos de ese tipo. Su fundamento teórico o su fundamento filosófico era de carácter empirista, yo le diría de carácter positivista, desde empirista positivista. Luego en el 900, Freud plantea su teoría de psicoanálisis y el objeto de estudio del psicoanálisis es el inconsciente. ¿Qué quiere decir? Aquellos procesos, ¿no es cierto?, que no son conscientes al individuo y que van a generar, ¿no es cierto?, una angustia y por ello el comportamiento de esta persona. Muchos se plantean, y hay estudios al respecto que plantean que el fundamento filosófico del psicoanálisis es de carácter materialista y dialéctico. Pero no, definitivamente hay una construcción activa de la psique que no llega necesariamente a fundamentarse en ella. Luego, en 1905 y en 1913, primero Pavlov, luego Watson, crean las corrientes conductuales en psicología. Y definitivamente el planteamiento es de carácter positivista, como más adelante lo vamos a ver. Y luego Piaget, en 1923, plantea de que el fundamento de estudio de la psicología es la cognición. Por ello él plantea, ¿no es cierto?, con trabajos muy interesantes que, por ejemplo, nos permiten ver cómo es el proceso del desarrollo cognitivo en los sujetos, por ejemplo, a partir de posturas que luego se convirtieron en fundamento de la práctica didáctica, práctica docente, por ejemplo, ¿no es cierto?, y que fundamenta muy bien y que es muy importante. Pero junto a Piaget hay una postura, ¿no es cierto?, contraria a ello desde el punto de vista reflexológico, ¿no es cierto?, que nos dice, un momentito, los sujetos no solo se adaptan, los sujetos lo que hacen es transforman la realidad. Y ese punto de vista histórico-social o materialista dialéctico. Luego de Piaget viene justamente Vygotsky y toda la línea reflexológica de los primeros años de la psicología, que consideran que el objeto de estudio de la psicología son los procesos mentales superiores.
Entonces, a partir de Vygotsky y toda la corriente reflexológica, que es la base de lo que hoy se conoce como neuropsicología, hablamos de una psicología con cerebro. Antes de ellos, la psicología no tenía cerebro, no consideraba el cerebro como una base fundamental del comportamiento. Luego de Vygotsky, consideran que sí es importante la función cerebral. Luego de Vygotsky viene Galperín, y luego de Galperín viene Luria y todo su equipo, y consideran que las funciones cognitivas, ¿no es cierto?, se van a producir a partir de los llamados sistemas funcionales complejos, de tal manera que hacen una reconceptualización de los procesos cognitivos y que hoy se llama, en cuanto a concepción, neuropsicología, y en cuanto a tratamiento, se llama rehabilitación neuropsicológica, con muy buenos resultados, con pruebas bastante finas que tranquilamente compiten con muchos de los instrumentos que utiliza la medicina. Luego viene Skinner en 1938 para reconceptualizar lo que es el planteamiento del condicionamiento clásico y dar una avanzada respecto a que dice, sí, pues la conducta es el objeto de estudio de la psicología, pero la conducta observable es medible. Y ojo, por favor, dice, esta solo va a obedecer a aspectos de carácter externo y va a responder a la misma y por tanto se puede modificar modificando las condiciones externas de la realidad. Y en 1950, 1960, se surge la psicología cognitiva como una respuesta al planteamiento conductista, que del año 1938 fue prácticamente la vedette en psicología y nace justamente en contradicción a los planteamientos freudianos. Ellos naciendo como una psicología cognitiva y con mucho avance importante, ¿no es cierto?, que por ejemplo ahora se habla de lo que es la psicología, la conducta, el conductismo de la tercera generación que hablaremos más adelante, pero que en todo caso en el momento de Skinner se trabajaba con condiciones objetivas. No se hablaba del diagnóstico psicológico entonces. Para ellos era importante para los skinnerianos y para el punto de vista del carácter conductual, la conducta deficitaria y excesiva. No nos interesaba a los psicólogos lo que es el diagnóstico, entre comillas, médico. Nos interesaba saber cuáles eran las conductas excesivas y deficitarias. Y nosotros podríamos explicar, en base a lo que se llama la triple relación de contingencia, por qué una persona se comportaba de una u otra manera. Luego de Skinner, bueno, decía la psicología cognitiva que nos dice, un momentito, la conducta no puede entenderse sin el funcionamiento cerebral. El cerebro sí participa en el funcionamiento, en el comportamiento. Por tanto, ellos plantean, y ahí viene el error, plantea un modelo computacional de funcionamiento del cerebro. Y ellos plantean, ¿no es cierto?, como ellos simulan que el cerebro funciona con las mismas características del cerebro y plantea un conjunto de estrategias de concepción, de definiciones de las cogniciones, de los procesos cognitivos, y no solo eso, también plantea una terapéutica con características interesantes cuando dice que la patología obedece a las cogniciones inmaduras o irracionales de los sujetos. Luego, en los 1950, 60, paralelo, surge la psicología sistémica, ¿no es cierto? Primero, de lo que es la concepción sistémica y procesamiento de la información, pero ellos consideran a partir de que la psicología tiene como objeto de estudio las relaciones entre los miembros del sistema. O sea, el sistema familiar es el que está enfermo, no es el sujeto. Por tanto, el tratamiento es a la familia, al grupo familiar, y con muy buenos resultados, ¿no? Y tenemos a Minuchin, uno de los máximos representantes de la misma. Y luego, entre el 50 y 70, surge la psicología humanista que le dice, un momentito, señores, el ser humano no es una máquina, no es una computadora, no es un animal, es un ser humano, tiene aspectos de carácter espiritual. Por tanto, el objeto de estudio de la psicología es la conciencia, a partir de una concepción filosófica fenomenológica existencial, que más adelante vamos a un poco a analizar. Como ustedes ven, cómo la psicología de 1879 ahora ha ido evolucionando. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, llegamos a lo que hoy se conoce como es la psicología del siglo XX y probablemente del siglo XXI. Primero, lo que fue el planteamiento conductual hoy se convierte en lo que es el enfoque cognitivo-conductual. Dice, sí, pues, es importante la cognición, pero hay aspectos afectivos y conductuales que tienen que ser base para la explicación del comportamiento. Entonces, mientras para el conductista las conductas se explican a partir de los estímulos antecedentes, la conducta y los estímulos consecuentes, ustedes han llevado probablemente psicología experimental. ¿Se acuerdan de la ratita en la caja de Skinner? Exactamente eso es lo que se replica en los planteamientos de carácter conductual. Estímulo antecedente. La ratita está en una jaula
está con deprivación alimenticia, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la conducta? Que presione la palanca. ¿Y qué recibe a cambio? El alimento. Por tanto, la explicación de por qué presiona la palanca es justamente, ¿no es cierto?, el reforzamiento que recibe a consecuencia de emitir la conducta adecuada. Ese modelo funcionó y tuvo muy buenos resultados. Además, yo por la experiencia le puedo decir, da muy buen resultado con niños. Si ustedes me dicen, doctor, usted trabaja con kineterapia conducta, yo trabajo con niños, ¿no es cierto?, hasta más o menos los 10 años aproximadamente. A partir de los 11 años yo prefiero trabajar con terapia cognitivo-conductual. Es más eficaz y más eficiente. Entonces, para seguir el modelo, mientras para los conductistas, el modelo es estímulo antecedente, conducta, estímulo consecuente, para los cognitivos conductuales no. Para los cognitivos conductuales dice, espérate un ratito, la conducta se explica por, dado una situación determinada, ¿no es cierto? El sujeto va a interpretar la situación de una manera y esa interpretación de la realidad va a modificar o a cambiar o a determinar el afecto y la conducta. Entonces, esta concepción de SPA, las siglas situación, pensamiento, afecto, conducta, es la que va a ser base para la explicación del comportamiento desde el punto de vista cognitivo-conductual. Y allí yo tengo una hipótesis. Mientras para el cognitivo-conductual en general, la base filosófica del enfoque cognitivo-conductual es el positivismo, yo considero que no. Para mí, la base conceptual o es el materialismo dialéctico o el pensamiento complejo, que lo veremos un poquito de manera somera más adelante. Y luego, el enfoque conductual que les he comentado que es de carácter positivista, pero al planteamiento positivo y conductual surge lo que se llama el conductismo de tercera generación. El conductismo de tercera generación lo que hace es incluir dentro de un conductismo eminentemente radical de carácter skinneriano, plantea la posibilidad de que el sujeto pueda tener algunas experiencias internas personales y que puedan ser medibles. Entonces, hoy se usa mindfulness, por ejemplo. Lo que se utiliza, esta palabra simplemente es la meditación trascendental. Eso sería una herejía. Skinner probablemente se metería a la hoguera por esa razón. Pero hoy sí se utiliza como parte de lo que es el conductivo de tercera generación. Y también tenemos el enfoque de carácter sociocultural, que es importantísimo en psicología, y que este enfoque fundamenta lo que es todo el planteamiento neuropsicológico, que para mí debe haber un engarce entre el enfoque sociocultural y el enfoque cognitivo-conductual. Porque para mí no creo que yo pueda definir una conducta sin la participación del funcionamiento cerebral. Le doy un ejemplo simple. Por ejemplo, ¿cómo definimos a partir de planteamiento neuropsicológico, ¿no es cierto?, la atención, por ejemplo? La atención simplemente, ¿qué cosa? La selección de información. Y la selección de información, ¿por qué está determinado? Por dos funciones fundamentales. El sistema reticular ascendente, ¿ya? Y la zona prefrontal. El funcionamiento de estas dos te permite que la persona pueda seleccionar información. Así de sencilla es la cosa. Y eso se basa en ¿qué? En estudios realizados por Luria y su equipo a partir de cierto conjunto de personas que tenían lesiones cerebrales en la zona prefrontal y en la zona del sistema reticular ascendente. La disfunción, las lesiones en cualquiera de estos organismos generaban alteraciones en alguna de las funciones de la atención. ¿Ya? Entonces, ¿esto se puede poner experimentalmente? Por supuesto que sí. Y se puede trabajar con ella. ¿Ya? La que sigue, por favor. Por tanto, como ustedes ven, existen tres fundamentos epistémicos fundamentales en psicología y que nos permiten un poco entender hacia dónde vamos como psicólogos en todo este proceso. El materialismo dialéctico tiene cierto tipo de principios. Primero dice que el conocimiento surge de la interacción entre el sujeto y la realidad material objetiva. ¿Qué significa? No es que el sujeto se pone de manera neutral y observa al objeto conocente, no. Dice, el objeto que yo voy a conocer va a influir en mí. Por tanto, hay una interacción entre sujeto y objeto. Y producto de esta interacción es que justamente surge el conocimiento. La dialéctica como método, el conocimiento avanza mediante contradicciones. Al existir con los opuestos, por ejemplo, el blanco y el negro, ¿no es cierto? O simplemente situaciones objetivas, lo que va a pasar es que van a surgir a partir de estas contradicciones situaciones emergentes distintas. Le pongo ejemplo lo que plantea justamente Bunge, por ejemplo. Bunge dice, ¿y cómo es que surge la psique? Dice.
Y Bunge es un positivista importante, cuidado con eso. ¿Cómo surgen las llamadas emergencias para Bunge? Justamente decía, a partir de la interacción de las funciones, ¿no es cierto?, de las funciones cerebrales, surge una emergencia, que se llama en este caso atención, memoria y todo lo demás. O sea, sin ser materialista, utiliza lo que es la dialéctica como método para plantear la misma. Y luego la praxis como criterio de verdad. Definitivamente, tanto para toda la ciencia, la práctica es el único criterio de verdad. La que sigue, por favor. La siguiente. Ok. Entonces, como le decía anterior, para el planteamiento de tipo materialista dialéctico, y veremos más para el pensamiento complejo, el conocimiento va a ser función de la interacción de sujeto-objeto. Por tanto, yo no puedo hablar en un trabajo de investigación científica desde este punto de vista, cuidado con ello, de que el sujeto es una persona totalmente neutral en el momento de un trabajo de investigación. No, va a ser como les pongo un ejemplo. Si yo solté una experiencia, yo llevaba el curso de psicología experimental en la César Vallejo, entonces le dije a los chicos, hagan un trabajo de carácter experimental. Y como los trabajos eran entre dos personas, mientras una chica cumplía con todos los requisitos para aplicar la variable independiente, era totalmente seria, no sonreía y aplicaba la variable. Su otra compañera era más afable. Ustedes estarán de acuerdo de que los resultados van a ser distintos. Es probable que la persona que era más afable obtuviera resultados un poquito más altos que la persona que era, entre comillas, muy neutral. Entonces, esto nos demuestra que en todo trabajo de investigación va a influir mucho, ¿no es cierto?, la relación entre el sujeto o el objeto que va a ser conocido y el sujeto que pretende conocer. La que sigue, por favor. Y ese es el planteamiento positivista. Para el pensamiento positivista, el conocimiento es válido solo si puede derivarse de la experiencia observable y medible. Lo que está después de eso no puede ser conocido por la ciencia. Y los principios, la primacía de la ciencia, la búsqueda de leyes universales y la objetividad, la neutralidad del investigador, que es la base importante por la cual se diferencia de todo otro tipo de filosofía de conocimiento. Y el método científico a todos los campos de conocimiento. Entonces el positivismo sí fue importante y es importante en este momento. Muchas de las grandes investigaciones que conocemos en ciencias naturales, por ejemplo, son resultados del planteamiento de carácter positivista. Eso hay que reconocer, ¿no es cierto? Pero hoy, en el siglo XXI, cuando sabemos todo lo que se llama física cuántica, es imposible seguir asumiendo este tipo de planteamiento. ¿Me entiendes? Sí, y va a ser bastante complicado. La que sigue, por favor. Por tanto, el esquema de conocimiento es este. Yo sujeto, voy a conocer un objeto que se mantiene alejado de mí y que no influye definitivamente en mí, en mi percepción. Y como producto de esa relación sujeto-objeto, va a surgir el conocimiento, que entre comillas es objetivo. La que sigue, por favor. Y luego quería mencionarle lo que es el pensamiento complejo, que con toda sinceridad fue una de las razones por la cual, ¿me entiendes?, un poco que movió un poco el cerebro respecto a aquellas concepciones que tenemos respecto a lo que es ciencia. Los principios de pensamiento fue el primer principio dialógico. La unión de conceptos antagónicos que coexisten y se necesitan mutuamente. Miren, esto no les parece el planteamiento, ¿no es cierto?, de la dialéctica planteado por el materialismo dialéctico. Es exactamente lo mismo. Las emergencias surgen, ¿no es cierto?, de una relación, ¿no es cierto?, antagónica entre dos situaciones que interdependen necesariamente. Luego la recursividad organizacional. Los efectos se convierten en causas y las causas en efectos, creando ciclos autogenerativos. El principio logramático. No solo la parte está contenida en el todo, sino el todo también está presente en cada una de las partes. ¿Le recuerda esto a la Gestalt? Sí le recuerda, ¿verdad? Claro que sí. Y al autoeco de organización, la capacidad de los sistemas de organizarse a sí mismos y estar influenciados por su entorno. Estimados estudiantes, estos principios son la base de la filosofía del siglo XXI y en la cual tenemos que aprender a movernos, que es la que va a fundamentar muchas de las actividades científicas del siglo XXI. La que sigue, por favor. Ok, por tanto, el esquema cognoscitivo es ese, ontológico. Sujeto y objeto van a interdepender, van a interactuar, y el producto de esa interacción sujeto-objeto
va a surgir el conocimiento. La que sigue, por favor. Ok, ahora veamos cuáles son los paradigmas de la investigación psicológica contemporánea de carácter positivista. Probablemente ya llevaron algunos trabajos de este tipo. El enfoque es esencialmente cuantitativo. No podría ser cualitativo porque lo cualitativo va a lo subjetivo. Y ustedes han visto de que para los psicólogos conductistas es imposible trabajar con la subjetividad. Tenemos que hacer un trabajo de carácter objetivo. Medición objetiva. ¿Se puede replicar? Por supuesto que sí. ¿Cuáles son sus herramientas? Experimentos, encuestas, test psicométricos que deben de tener determinadas propiedades que sabemos cuáles deben de ser. Y su rol es destacado en psicología clínica basada en la evidencia fundamentalmente, que más adelante tenemos que ver. Por tanto, si ustedes van a hacer un trabajo de investigación en la cual su trabajo va a ser aplicar una prueba psicológica, calificar la prueba y sacar conclusiones a la misma, saben ustedes que su fundamento es de carácter positivista. Y están trabajando en la base de los planteamientos de carácter conductual, fundamentalmente. La que sigue, por favor. Ok. ¿Cuáles son los enfoques cuantitativos que conocemos? Ustedes ya lo habrán repasado probablemente en los primeros ciclos de estudio, los estudios de carácter experimental, los estudios descriptivos, comparativos, correlacionales, causal comparativos, son ejemplos de las investigaciones de carácter cuantitativo. ¿Qué es lo que se hace? En los diseños experimentales, yo no puedo hacer un experimento, ¿no es cierto?, desde el punto de vista positivista, ¿no es cierto?, si no tengo materiales que me permitan evaluar adecuadamente una variable. Por ejemplo, la variable. Yo quiero hacer un estudio acerca, por ejemplo, de la influencia, ¿no es cierto?, de que las personas puedan, o hablemos de la ratita. Yo quiero un trabajo de investigación. ¿Qué pasa si yo someto estrés a un animal? Primero tengo que determinar operativamente cuáles son los indicadores del estrés del animal. ¿Me entienden? En base a ello elaboro ¿cómo se llama? Una lista de cotejo que me va a permitir evaluar cuáles son las conductas que emite la persona. Luego evalúo, ¿no es cierto?, aplico la variable independiente antes y después y saco conclusiones al respecto. Un planteamiento eminentemente positivista. Y luego los métodos correlacionales sabemos que tiene que haber dos variables, ¿no es cierto? Y lo voy a ver en qué medida estas dos variables pueden relacionarse, asociarse entre ellas, que es distinto a los trabajos de carácter causal comparativo. Cuando yo tengo una variable determinada, ¿no es cierto?, y entonces el comparativo voy a ver quién tiene un mayor puntaje en una variable de autoestima. En una población A, población B, lo que voy a hacer más o menos es ver si existen diferencias significativas entre estas dos variables. Pero podemos hacer trabajos de causal comparativo que a mí siempre me han parecido importantes. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, aplico dos pruebas determinadas? Aplico una prueba de autoestima y una prueba de rendimiento. Yo quiero saber si la autoestima influye en el rendimiento. Y lo que hago es lo siguiente. Formo dos grupos, autoestima alta, autoestima baja. Y luego los comparo el rendimiento. Eso se llama estudio de carácter causal comparativo. Y son importantísimos y dan muy buenos resultados. Y sabemos que el fundamento es de carácter positivista, ¿no es cierto?, por ser eminentemente cuantitativo. La que sigue, por favor. Luego existe otro planteamiento, paradigma, que es el paradigma interpretativo. ¿A dónde apunta este planteamiento? A la comprensión subjetiva de la experiencia humana. A ver, vamos a ver, yo tengo autoestima baja, pero ¿sé por qué la tengo? ¿Qué aspectos de mi vida tuvieron que ver con esa autoestima? ¿Saben cómo me siento realmente respecto a? ¿Cómo me conceptúo en cuanto a persona? Eso no me lo va a dar una prueba psicológica. La prueba te mide lo que es la autoestima, los indicadores de la misma y te arroja información. Esa no. Y por ello que las herramientas son entrevistas cualitativas, entrevistas a profundidad, análisis narrativo, estudios de caso, que nos van a permitir ir un poquito más allá de lo que nos puede arrojar una prueba objetiva. La que sigue, por favor. Esta se aplica más en la psicología social, en los estudios fenomenológicos. Ahora, ¿cuáles son el enfoque cualitativo? Hay estudios fenomenológicos de teoría fundamental narrativa. Los enfoques cualitativos, estimados estudiantes, yo conceptúo de que son de repente complejos, no porque son complejos en sí mismos, porque ahora existen instrumentos de la inteligencia artificial, muchos instrumentos de la tecnología que nos ayudan y nos facilitan el trabajo. La parte complicada, ¿no es cierto?, viene a que nosotros tenemos que basarnos
en un autor que fundamente tanto teórico como metodológicamente nuestro trabajo. Por ejemplo, los trabajos realizados respecto al estudio de experiencias subjetivas fueron realizados por Husserl y Max van Manen, que son los, si se quiere, los teóricos más reconocidos. Pero existen otros investigadores que nos dicen que cómo conceptúa la experiencia subjetiva, y a partir de ello puedo realizar entrevistas a profundidad. El de teoría fundamentada. Si ustedes quieren construir una teoría, pueden utilizar este planteamiento, que para mí es muy importante. Yo como director de escuela hice un curso especial para los docentes de Lavallejo para poder trabajar en función de lo que es la teoría fundamentada. Es un curso que le llamamos Psicología de la Familia Peruana, porque hay un aspecto importante sobre esto. ¿Sabemos cómo es la familia latinoamericana en este momento? ¿Consideran ustedes que es importante conceptuar a una familia colombiana y aplicarle, cómo se llama, terapia familiar sistémica? No es lógico. Nuestras familias latinoamericanas no son familias nucleares, ¿no es cierto? Son familias múltiples, ¿no es cierto? Son familias o uniparentales o multiparentales. Entonces, en ese contexto, ¿no es cierto? Que para nosotros es totalmente normal, es imposible aplicar lo que es la terapia familiar sistémica, no por lo menos en las zonas más o menos rurales o populares, como se llamen. Entonces, lo que tenemos que hacer, creo yo, es una responsabilidad de la psicología latinoamericana, es crear teorías acerca de. Hay un aspecto que a mí me ha llamado la atención cuando revisaba el currículo de Harvard. Veía las experiencias curriculares y veía un curso que se llamaba Psicología del Hombre Afroamericano. Nosotros en el Perú, y no sé si en Colombia, el curso se llama Psicología de la Personalidad o Teorías de la Personalidad. Si ustedes ven la diferencia entre una y otra, el de Psicología de la Personalidad, Teoría de la Personalidad, ¿qué hacen? Estudian lo que los investigadores norteamericanos en Harvard producen. O sea que lo que estamos haciendo es aplicar un modelo que no corresponde a nuestra realidad a personas como nosotros. Entonces, pues no es raro que cuando usted aplique una prueba psicológica de carácter psicométrica, lo que va a encontrar son datos que no corresponden a la realidad. Entonces, si usted me pide una recomendación, Erika, sería bueno de trabajar con la teoría fundamentada, porque está encargada a la construcción de teorías a partir de datos empíricos. Entonces es importante. Hay que leer a Barney Glasser y Anselmo Strauss, a Cathy Charmas, a Louis Corbin, como una experiencia para poder construir teorías, y es importantísimo para todos nosotros. La otra es los planteamientos narrativos. Es el análisis de historias de vida para entender identidad y trauma, por ejemplo, realizado por Jerome Brunner, que es conocido para todos nosotros, Clany Connelly, Patricia Violi, Paul Ricoeur. Entonces, cada uno de ellos desarrollaron diferentes metodologías de análisis narrativo, y creo que es importantísimo tomarlas en cuenta como una estrategia de trabajo en psicología, a partir de las experiencias curriculares que tengamos. Pero lo importante para mí, la universidad es un centro de producción de conocimiento, y a eso tiene que dedicarse, ¿no? La que sigue, por favor. Ok, ahí vienen los paradigmas de carácter crítico. Estos son paradigmas ya distintos a los enfoques cualitativos. Entonces aquí una investigación con enfoque emancipador y transformador. Aquí los planteamientos, no es que yo voy a ir a hacer una... Vamos a ver, si queremos comparar. En el modelo positivista yo voy, ¿sabe qué, Erika? Te voy a aplicar esta prueba. Saco los datos, califico y saco las conclusiones sobre ella. En el enfoque cualitativo lo que hago es, ya, oye, Erika, te voy a, como no solamente quiero saber cuál es tu nivel de autoestima, quiero saber cómo es que se conceptúa para ti la autoestima y qué aspectos personales están implicados en la misma. Le hago una entrevista, Erika. Pero en el paradigma crítico, no. Erika no es un simple sujeto pasivo al cual voy a sacar información. No. Erika es un copartícipe del trabajo de investigación. Por tanto, el proceso de investigación hace que la persona se desarrolle en cuanto ser humano, en cuanto persona. ¿Cuáles son las herramientas? Por la investigación, acción participativa, por lo que es una metodología de trabajo muy importantísima, ¿ya? En la cual nosotros no vamos a hacer, es de carácter experimental, cuidado con esto, pero que tiene que ver con el desarrollo de las personas en el proceso de trabajo de investigación. El otro son los grupos locales participativos, el análisis crítico del discurso, en un doctorado en salud pública que estoy por terminar. Resulta que he escogido como enfoque de trabajo, ¿no es cierto?, a un colega ecuatoriano, ¿no es cierto?, que plantea desde el punto de paradigma crítico, ¿no es cierto?,
un tema que para mí es importante en nuestra zona, que es una zona muy húmeda en el Perú, en La Libertad, por ejemplo, para poder analizar, ¿no es cierto?, las características del asma. ¿Me entiendes? Sí, porque el asma en cuanto a fisiopatología médica, ¿no es cierto?, no tiene una explicación en sí misma. ¿Me entiendes? Entonces, por tanto, había que analizar cuáles son las características de las personas que tienen asma y había que trabajar en función de ese proceso, ¿no? Y está más presente la psicología política, de colonial y comunitaria, que luego hablaremos un poquito más adelante de ella. La que sigue, por favor. Y también tenemos las llamadas investigaciones de carácter mixtos y transdisciplinarios, que son importantes. Y esto tiene que ver, estimados estudiantes, con lo que es la formación académica del siglo XXI. Hoy, los psicólogos no solo somos las personas responsables del trabajo en salud mental. La salud mental es un trabajo interdisciplinario, transdisciplinario. Tenemos que aprender a trabajar en equipo. Esa es la base esencial del trabajo del psicólogo en el siglo XXI y va a ser importantísimo. Metodología mixta, por ejemplo. Integración de datos cuantitativos y cualitativos. Entonces, al ejemplo que le estoy dando de la autoestima. Hago un trabajo respecto a autoestima. Primero, tengo los datos gruesos y luego empiezo a hacer entrevistas a profundidad. ¿Sí? Y para ello se utilizan, claro, estrategias como la triangulación o la saturación, que son estrategias cualitativas que me van a permitir no solo saber por qué las personas, no solo saber cuál es el porcentaje de personas que tienen puntuación más alta en autoestima, sino por qué estas personas tienen esa puntuación. Entonces el trabajo es totalmente complementario. Y hay casos exitosos de investigación en psicología clínica y salud pública que hoy son importantísimos. Por ejemplo, pónganse a pensar nomás, los psicólogos hemos planteado cuál debiera ser la estrategia adecuada desde el punto de vista psicológico, claro, en una nueva pandemia que se viene. Todavía no hemos investigado. Y este enfoque es el más adecuado para ello. Que trabajemos con los médicos, con las enfermeras, a plantear una propuesta, un modelo de atención en una condición de ese tipo. Probablemente no sé si en Colombia, pero en el Perú todavía no lo hemos realizado. Y es una tarea pendiente. Enfoque transdisciplinar, diálogo con la neurociencia, por ejemplo. Yo aquí quiero plantearles un tema que me parece importante. Hace poco, como ustedes soy evaluador externo, estuve en una universidad donde los colegas empiezan a trabajar en aspectos de este tipo, pero ya no desde el punto de vista solamente de carácter narrativo, sino que además se hacen trabajo de carácter psicofisiológico. Les comento. Como decano de la Justicia de la Salud, me tocó darle el honoris causa a un psicólogo de Países Bajos que había ganado el premio Nobel en neurociencias. Era un psicólogo que se dedicado a investigar en neurociencias. La pregunta, ¿cuántos de nosotros podemos hacer si estamos en las condiciones? Hagámoslo. En el Perú, por ejemplo, tenemos a un colega psicólogo que forma parte de la Academia Peruana de Neurociencias, donde se supone que todos son médicos, pero hay psicólogos que forman parte de la misma, porque podemos especializarnos en ello. Entonces, este colega, ¿qué investigó y por qué le dieron el premio Nobel? Porque él determinó cuáles eran las células nerviosas en el hipocampo, ¿no es cierto?, que determinaban la ubicación del sujeto en el espacio. Y por esa investigación le dieron el premio Nobel. Entonces, en Cusco, que es lo que fue la capital del Imperio Incaico, un colega psicólogo está haciendo un trabajo de investigación porque quiere demostrar, a través de un trabajo de carácter psicofisiológico y carácter molecular, cómo las situaciones ricas en estímulos, ¿no es cierto?, pueden afectar los procesos mentales de los sujetos, o cómo pueden afectar una situación pobre en estímulos. Y le están haciendo con ratas. Luego de hacer la medición, la evaluación con las ratas, hacen una evaluación del cerebro y empiezan a analizar las moléculas. Hacen un trabajo de carácter molecular. Colegas, los que trabajan allí, todos son psicólogos, por si acaso. Y tienen muy buenos resultados. Y probablemente cuando esté ya la publicación podemos nosotros disfrutar de la misma. Entonces, lo que les digo simplemente es que hagamos el trabajo de carácter transdisciplinario con sociólogos, antropólogos. Este tema de la familia peruana yo los invito a realizar porque son temas que están en el aquí y ahora. Ok, la que sigue, por favor. Bien, pero en el siglo XXI, colegas, tenemos estas herramientas digitales y éticas, ¿no?, emergentes. Uso de software para análisis cualitativo, Atlas T, por ejemplo, que es el que utilizamos más nosotros,
la minería de datos, la Big Data, colegas, para poder analizar. Ustedes se han puesto a pensar, los colegas que hacen su práctica por un centro educativo, en un centro de salud determinado. ¿Saben la cantidad de datos que tenemos nosotros por investigar? Antes era imposible porque, ¿qué hago con tanta cantidad de información? Hoy la inteligencia artificial nos puede ayudar para hacer ello y la podemos utilizar. Para solamente decirles y un poco para animarlos a realizar como parte de su práctica, yo llevo el curso de intervención de psicoterapia individual en la universidad también. Entonces, a los alumnos que elaboran un plan de tratamiento de tipo cognitivo-conductual, les pedí que elaboraran un app con inteligencia artificial para generar la adherencia en el tratamiento de los pacientes. Yo me he quedado sorprendido de los resultados de la misma. Ustedes jóvenes son veloces, rápidos para hacer ello. Yo los invito, Erika, tus alumnos, a participar de lo mismo y de repente, ¿por qué no hacer grupos de trabajo entre alumnos suyos que lleven la misma experiencia curricular con alumnos nuestros para que hagan trabajos de inversión conjuntos entre Colombia y Perú? Sería una gran cosa, ¿ya? Así que le digo, ya lo están haciendo y es imposible que se pueda, y es posible realizarlo. El tema de la inteligencia artificial y la ética en la recolección de datos psicológicos. Y ya ustedes, por lo que me comentaba Erika, hoy en el siglo XXI ningún psicólogo hace un trabajo de investigación si no tiene consentimiento informado del paciente, de la persona que va a ser evaluada. Eso se llama ético y comportamiento ético fundamentalmente. Hoy en el siglo XXI ningún psicólogo utiliza una prueba psicológica si no tiene la autorización del autor. Eso es un tema que tenemos que seguir trabajando y es importante, se llama comportamiento ético también. Pero también es comportamiento ético algo que yo promuevo en la universidad. Yo le digo a mis alumnos, usen la inteligencia artificial, úsenla en la clase, pero no en el examen. Usarla en la clase para que uno pueda ahorrar tiempo, porque lo que pasa ahora, estimados estudiantes, el problema entre los buenos resultados y aquellos que no pueden serlo es el manejo del tiempo. Donde antes te pedían para hacer un plan de trabajo, por ejemplo, te pedían, no sé, ya tengo una semana para hacerlo. Hoy con la inteligencia artificial lo puedes realizar en media hora o una hora. Pero ahí viene el otro tema, el trabajo tuyo. Es mientras tú tomas en cuenta de que lo que es la inteligencia es un borrador y luego tú vas a revisar para ver la coherencia de la misma y la adaptación a lo que tú pretendes realizar, ese trabajo tuyo. Y ese aspecto de aporte que tú puedes realizar justamente se llama ética. Que el docente sepa cuál es tu aporte, qué es lo que tú has hecho distinto a lo que te plantea la inteligencia artificial. Entonces, hoy los docentes tenemos que trabajar más en aspectos de carácter de pensamiento crítico, a fin de que los alumnos puedan analizar y tomar decisiones respecto al análisis, respecto a las pruebas que ellos tienen a la mano, ¿no? El otro tema, por ejemplo, es el de la realidad virtual. A los que les guste lo que es la terapia, hoy se hace la realidad virtual o aumentada como estrategia para el tratamiento de las obsesiones, de las fobias sociales, de las fobias específicas. Y yo pienso que con los resultados que tuve en este ciclo, el próximo les tengo que pedir a los chicos que produzcan una realidad virtual para una patología tipo la fobia, ¿no? Luego, el feedback avanzado, por los usos de wearables en regulación emocional. Los wearables simplemente son máquinas que se ponen en el cuerpo para poder medir la temperatura, los niveles, los indicadores de ansiedad. Se puede realizar. Los psicólogos podemos trabajar junto con ingenieros de sistemas, ingenieros biomédicos y producir estos elementos. Yo quiero comentarles como experiencia nada más. Usted sabe lo que es la caja de Skinner. Cuando un día analizamos cómo estaba la caja de Skinner, resulta que por los años que se tenían guardados el equipo, porque no se utilizaba mucho, resulta que no era compatible con las nuevas computadoras. Entonces le comenté a un colega, oye, ¿y por qué no producimos una caja similar a esta? Entonces, ¿qué hicimos? Contratamos un ingeniero electrónico, ¿sí? O un ingeniero de sistemas y nosotros. ¿Quién le da todos los elementos de los principios conductuales de las investigaciones experimentales a realizar en la caja de Skinner? Nosotros, los psicólogos. ¿Qué hacen los ingenieros de sistemas? Van a tener que generar mecanismos por el que automáticamente se dé la comida, ¿no es cierto? Y se mueva la palanca cuando el animal tenga que presionar. O para las palomas, para diferentes tipos de comportamientos. Les cuento esta experiencia que ha dado muy buen resultado con nosotros. La que sigue, por favor. Ok. Estos son los retos y perspectivas futuras. Ética decolonial. Es importante. Y este es un planteamiento que creo que es importantísimo.
Y esto tiene que ver con nosotros latinoamericanos. Vamos a seguir nosotros considerando que los saberes verdaderos, por alguna manera, son aquellos realizados fuera de nuestro contexto latinoamericano. Empecemos a investigar. Y esa es la base del desarrollo en psicología. El de participación comunitaria, o sea, ¿cómo logramos de que la comunidad no solo sea una persona, un grupo, a ser investigado o no, sino que participen como parte no solamente pasivo, sino activo en el proceso y que permitan transformar las condiciones sociales en las cuales se encuentra la persona? En organización, en emprendimiento, podemos trabajar. Y repito, la investigación situada con la misma característica. Y luego, la reflexión crítica sobre el rol del psicólogo investigador. Colegas, la psicología es una ciencia y requiere de parte de todos nosotros el poder producir. Alguna vez cuando editaba una conferencia le decía, el siglo XXI se va a caracterizar por o eres productor de conocimiento o eres consumidor de conocimiento. Y eso determinará la postura que tendremos en el contexto de la investigación científica en el mundo. La pregunta, ¿ustedes qué van a elegir? ¿Ser productores de conocimiento o consumidores de conocimiento? Los latinoamericanos tenemos mucho que dar. Debemos de elegir la postura de ser productores de conocimiento. Y creo que la razón de este masterclass que planteaba Erika es esa, el poder asumir una postura crítica, ¿no es cierto? Una postura investigativa, escéptica para mí, ¿no es cierto? Respecto a la realidad y que sea base para poder seguir investigando. Las nuevas agendas, salud mental global. Hoy la salud mental es un problema de salud pública y tenemos que ver cómo hacemos que los gobiernos modifiquen su postura respecto a la salud mental. Diversidad, hoy más que nunca, ¿no es una temática a investigar, ¿no es cierto? El concepto de sostenibilidad, hoy sale de psicología ecológica. ¿Qué estamos haciendo por lo mismo? Inteligencia artificial y subjetividad. Muchos dicen de que lo que va a pasar, dicen, va a haber carreras que desaparezcan. Es probable que desaparezcan muchas carreras, pero la psicología es imposible que la sea, porque trabajamos nosotros con aspectos intersubjetivos y eso va a ser imposible. Lo que se puede repetir o algoritmizar se puede tranquilamente automatizar y eso lo puede hacer un robot. Pero en psicología desgraciadamente no ocurre eso. Nuestro objeto de estudio, ¿no es cierto?, es bastante variable y es distinta de persona a persona y eso hace que nuestro trabajo será más valioso de aquí para más adelante. Pero para ello tenemos que adecuarnos a lo que nos dice la realidad. Hay que aprender a trabajar con la inteligencia artificial. Y el otro tema se llama psicoterapia basada en la evidencia. Y parto por esto cuando doy una conferencia sobre ese tema. No sé si pasa en Colombia, pero en el Perú nunca ha pasado esto, vean. Ningún psicólogo ha sido denunciado ni tampoco ha ido a la cárcel por mala práctica o por negligencia. Y eso está mal. ¿Qué pasa con un médico? ¿Por qué el médico va a la cárcel por mala práctica? Le voy a un ejemplo simple nada más. La técnica le dice a los médicos de que cuando uno abre el corazón, una parte interna del cuerpo, tiene que poner 14 algodones en el cuerpo y tiene que contar 1, 2, 3 hasta 14. Y cuando termina la intervención tiene que hacer lo mismo, contar 1, 2 hasta 14. Cuando ocurre que alguien se olvida un algodón en el cuerpo es porque no cumplió bien adecuadamente la técnica y por ello puede ser sancionado. ¿Qué pasa con psicología? Nosotros, sea que actuemos bien o mal, no nos pueden juzgar. ¿Me entiendes, sí? ¿Por qué es juzgable la actitud del médico? Porque ahí viene un poco un concepto que quisiera realmente introducir. ¿Qué es una teoría? Simplemente es un conjunto de proposiciones interrelacionadas que explican la realidad. ¿Qué es una técnica? Una técnica es un conjunto de pasos preestablecidos y que han demostrado o ha sido comprobado que son eficaces. Las técnicas psicológicas deben tener esas características. Los psicólogos tenemos que tener la capacidad de decir, ¿sabe qué? Erika, tú tienes un problema de ansiedad, te recomiendo que utilices la técnica de relajación de cautela. Pero no utilices respiración profunda porque no es para tu caso. ¿Pero por qué le digo eso a Erika? Porque yo sé que hay evidencia científica suficiente que ha demostrado
que en caso de ansiedad con características determinadas, se puede utilizar cautela, es más eficaz cautela que otro tipo de tratamientos. Estimados estudiantes, eso se llama psicoterapia basada en la evidencia. Y así eso tenemos que ir nosotros los psicólogos. Tenemos que ir a protocolizar las técnicas psicológicas. No es lógico que tú ingreses a Google y pongas, por ejemplo, la silla vacía y existen 10 formas de aplicarla. Y eso no tiene sentido. Ya, entonces, la idea es que partamos del concepto de lo que es una técnica y empecemos a hacer investigaciones, primero de revisión teórica, ¿no es cierto? Para ver revisión de trabajo de investigación, para poder sacar un vademecum psicológico de tratamiento en patología determinada. Esa debe ser un poco nuestro reto. La siguiente, por favor, y creo que vamos a la parte práctica. Estoy en el tiempo, ¿no es cierto? Listo. A ver, si me permites un ratito, deja de compartir, Erika. ¿Cuántas personas estamos en sala? En sala 13, profe. Ya, Nosotros. excelente. Vamos a formar grupo de 4 y de 5, ¿ya? Ok. Y ya, listo. ¿Dónde está? Bueno, Bueno, Ana, Diana, Carlos, Juliet, ¿alguno? ¿Qué conclusión llegaron? bueno, me voy a tomar el atrevimiento porque no dijimos en el momento de que, quién iba a participar, ¿verdad? Pues bueno, hagámosle. A ver. Consideramos que ¿A qué resumen te refieres, Carlos? el resumen número 1, Ya, bacán, listo, te escuchamos. en cuanto al paradigma, coincidimos de que el paradigma usado es el positivista, ya que es un enfoque pues cuantitativo, porque el resumen habla de pruebas psicométricas en cuanto a la ansiedad, el bienestar psicológico y la resiliencia. Y también mirábamos que en cuanto a enfoque cuantitativo, enfoque teórico metodológico era pues cuantitativo y está usando como un método correlacional porque está haciendo una comparación de cómo la ansiedad afecta el bienestar psicológico en los estudiantes universitarios y cómo la resiliencia como un factor positivo puede ayudar al bienestar psicológico de de los estudiantes. Y pues allí el resumen se habla como tal de las pruebas o de los tests que se están usando. Uno para cada variable, uno para la ansiedad, uno para la resiliencia y otro para el bienestar psicológico. Excelente. ¿Algún comentario adicional, Carlos? No. Miren, yo quería comentarles sobre el estudio, Carlos, el resumen número 1. Si ustedes analizan, han hecho estudios, análisis estadísticos de varianza binomial, si no me equivoco, ¿no es cierto? Para poder determinar de regresión lógica a logística binomial. Es a través de ese estudio, de ese análisis estadístico, que ello determina la relación causal entre una variable y otra. Carlos Alberto, y para el grupo número 1. Hoy por hoy, la estadística es una base importante que nos permite analizar diferentes aspectos de una variable y nos pueden dar con lujo de detalles información al respecto. Les pongo un ejemplo. Nosotros en la Vallejo, bueno, el Vicerrector de Bienestar Universitario aplica una prueba que tiene cerca de 20, 50 ítems más o menos. Y estamos hablando de 200.000 estudiantes en la universidad que tenemos nosotros. Se han puesto a la cantidad de información que tenemos. Entonces yo le decía a la vicerrectora, le decía, ¿y por qué no hacen un análisis de regresión múltiple y determinamos qué variables influyen para determinar la deserción académica? Carlos Alberto, se puede hacer eso. Y los análisis estadísticos nos permiten hacer ese trabajo de investigación, ¿ya? Entonces, bien, felicitaciones al grupo 1. El grupo 1, un aplauso para el grupo 1, pues, a ver. ¿No hay aplausos virtuales? Ah, sí hay, ¿no? Bueno, dice. Bien. A ver, el grupo 2. Muy bien, Eli, muy bien, Diana, María, Sandra. El grupo 2, a ver, los escuchamos.
Buenas noches. Buenas noches. Bueno, nosotros en el grupo 2, todas tres llegamos como al consenso de que el caso tiene un paradigma, está enfocado hacia el paradigma crítico, ya que tiene un enfoque muy cualitativo y todas sus herramientas están basadas desde los grupos focales, que son herramientas que junto con el análisis crítico del discurso permiten que nosotros podamos ser un poco más subjetivos, ya que este caso expresa cómo la violencia ha sido enmarcada por muchos años relacionándolo con el poder. Y pues todo esto ha sido narrado desde el lenguaje de las mujeres que han sido vulneradas y afectadas, pero sobre todo todos estos análisis de discurso fomentan la conciencia, el respeto entre los géneros, la transformación social, lo que permite que pues hoy en día haya mucha más equidad, por así decirlo. Parece que a María Paula le ha gustado el trabajo de investigación, ¿no? Lo hago así, con una fuerza importante, y eso está bien. Bien, María Paula. ¿Me puedes decir qué herramientas, qué instrumentos utilizaron para el trabajo? Grupos focales, los grupos focales y pues como tal Exactamente. el análisis. Sí, gracias. Un aplauso para María Paula. Ahí está listo, ¿ah? Bien, muy bien. ¿El grupo 3? Sí, buenas noches para todos. Buenas noches. Pues llegamos al acuerdo de que se hizo un enfoque cuantitativo y de la parte crítica y comunitario, donde se hizo dentro de los 17 centros poblados un estudio participativo. Se logró un análisis crítico en la comunidad y por medio de estos aportes se logró la solución, ¿no? Después del evento sucedido, y de esta manera se logró el fortalecimiento voluntario y las capacidades del liderazgo. Es importantísimo, o sea, de que lo que hablaba el profesor inicialmente, donde antes era como muy rígida la parte psicosocial, ahorita no, en estos momentos la parte participativa de la comunidad es importantísima para llegar a la solución, incluso de todos los casos en los territorios y comunidades, pero que es importante entender que esto va desde la parte individual a la comunitaria. Qué interesante, Nelly. La investigación tiene que llegar siempre a dar una solución, ¿no? Porque no solamente quedarse en el papel o en solos protocolos. Muy bien, Nelly, ¿no? Una pregunta para todos. Disculpen por el aplauso, gracias, Erika. Un aplauso para Nelly, por favor, y a su equipo de trabajo. Muy bien, Nelly. A ver, una pregunta para todos. De las tres propuestas, ¿cuál es el que les ha llamado más la atención? ¿Y por qué? A ver. De los tres trabajos de investigación, ¿cuál es la que ahora yo diría, bueno, la verdad que a mí me gustaría investigar de esta manera? ¿Cuál es el que les ha llamado más la atención? A ver. El de violencia. A ver, te escucho, ¿por qué, Jacqueline? Pues, porque por ejemplo en el territorio, la violencia ha sido algo que ha estigmatizado a muchísimas comunidades, ¿verdad? Y que es más, Colombia sigue sufriendo y quizás sea un ciclo bastante duro de romper. Entonces sí sería muy interesante investigar sobre eso y cómo desde la profesión pues uno puede aportar, digamos que a mitigar o solucionar pues esas problemáticas. O sea, ustedes están enfocando hacia
la propuesta más de carácter crítico, Jacqueline? ¿Te gusta más ese tipo de trabajo de investigación, de carácter transformador? Sí, la verdad sí. Mm, qué interesante. ¿Tú qué dices, Carlos Alberto? ¿Estás de acuerdo con Jacqueline, no? Sí, sí, porque, bueno, esto es de un gusto personal, por supuesto, pero nuestra universidad tiene una impronta comunitaria. Mm, Entonces, sí, nos incentiva mucho a la importancia eh, de aportar desde nuestra profesión una ayuda o un trabajo profundo en las regiones y sobre todo donde ha sido marcada la violencia. Entonces sí tenemos bueno, creo que es algo que nos incentiva la universidad mucho y consideramos que es muy importante las zonas rurales, las zonas apartadas. Yo, por ejemplo, estoy en un semillero donde estamos trabajando la telepsicología, pero en la Colombia profunda. mm, Es muy fácil la Colombia urbana, las ciudades, pero ¿qué pasa con la apartada, la lejana? mm. Entonces, sí, coincido mucho con Jacqueline en esa parte, aunque no me aparto también del trabajo cuantitativo, porque creo que a la hora de dar datos, a la hora de mostrar unos resultados o una investigación con profundidad, pues se necesita. Pero sí, desde los grupos focales, desde esa investigación participativa, desde todo eso que nos motiva a Martín Baro sí, y lo que decía el profe, la importancia de quitar ese colonialismo de la psicología y tener más la posibilidad de crear desde nuestros territorios, desde Latinoamérica, desde Colombia, nuestra propia psicología, es muy importante, y más en Colombia, porque nosotros tenemos el reto de la construcción de paz, de la comisión de la verdad. Entonces, tenemos mucho que hacer como psicólogos y con esta impronta comunitaria. Muy bien, Carlos. Creo que es un buen resumen de lo que hemos conversado hoy día. Entonces, para todos, tenemos cuatro paradigmas fundamentales de investigación, todos totalmente válidos. ¿Puede intercambiarse? Por supuesto que sí. Lo que decía Carlos, yo puedo hacer un trabajo de carácter cuantitativo, primero de carácter cualitativo, en base a narrativas, ¿no es cierto? En base de repente a teoría fundamentada, por ejemplo, o de repente, como decía Nelly, un trabajo orientado al desarrollo comunal. Pero esa información, si yo quiero generalizarla, puedo operativizarla y elaborar un cuestionario, y es un trabajo que me permita eh, deducir, ¿no es cierto?, en qué porcentaje de la población se presenta eso que estoy encontrando yo de manera cualitativa. De igual manera, en los trabajos y el otro paradigma que es importantísimo, este paradigma nos permite hacer las narraciones que sí son importantes también. Lo que decían Jacqueline, oye, ¿por qué no investigar cómo, ahora que habla Carlos del tema de lo que es la paz, ¿por qué no investigar, no es cierto, cuáles son las condiciones protectoras, no es cierto, o no, de la paz en zona determinada de Colombia? Y empezamos a analizar cuál es la narración de las poblaciones al respecto, que nos permitan sistematizar y plantear estrategias de solución. Y de repente, tomando en cuenta el trabajo que hizo el grupo de Nelly, oye, no nos quedemos solamente en el análisis del discurso, no, vayamos un poquito más allá, que como parte del trabajo de investigación, la comunidad empieza a desarrollar, a transformar y a plantear estrategias orientadas a la paz. Y ya la cosa cambió. Entonces, felicitaciones, Erika. Me gusta el perfil de tus alumnos, es un buen trabajo en cuanto a valores, a formación de la persona. Y desde ya, si no existe la pregunta, yo agradecerle por la invitación. No, a ti, profe, gracias por esos aportes desde tu experiencia y como tú decías, importante como reflexión que nos coloquemos a investigar, que no nos dejemos en esa parte colonial, como le decía también Carlos, sino que nos enfoquemos en nuestro entorno, en nuestro contexto y que de verdad podamos aportar desde Latinoamérica, desde Colombia, desde Perú, desde México
pues desde la psicología latinoamericana y que realmente, como tú decías, también colocar esos protocolos en cada una de esas terapias también importante, no irnos a la deriva en esa aplicación, sino que realmente tengamos un manual en la aplicación. Entonces, ojalá sigamos en estos espacios, sigamos aportando y gracias, profe Juan, nuevamente. Gracias a ustedes también por esa participación Sí. y cualquier otra invitación a este masterclass les estaré informando. También les compartí en el chat el enlace de asistencia para que por favor lo diligencien y nuevamente muchísimas gracias a todos. Ok, muchas gracias a todos. Muy agradecido, Erika, y a todos ustedes. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, que Muchas estén gracias. bien. Hasta luego. Hasta Feliz luego. noche, Gracias, gracias mi profe Juan. Gracias a Hasta ustedes. luego. Excelente la masterclass. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hasta Muchas luego. gracias.